Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos este webinar con Ingenia Nutrición, que hablaremos de las alternativas para la intervención nutricional en el lugar de trabajo. Hablaba al inicio de esta sesión, en las pruebas que realizamos con Mercedes, que es nuestra ponente del día de hoy, la importancia de los pilares de nutrición dentro de las organizaciones y pues la relevancia que estos tienen y pues que la mayoría de las empresas inician con este pilar de nutrición. Ya Mercedes nos va a hablar un poco más del impacto que tienen las organizaciones y pues de la importancia de retomarlos los que ya tenemos mucho tiempo con nuestros programas de salud y bienestar. Pues antes de iniciar me voy a permitir introducir a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Mercedes Rodríguez Tusain. Ella es licenciada en nutrición egresada de la Escuela de Dietética y de Nutrición del ISSSTE, certificada por el Colegio Mexicano de Nutrición, es educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, es coach en hábitos por Instituto Hábitos y actualmente usa la especialidad de nutrición y medicina en la salud hormonal de la mujer. Es CEO fundadora de Ingenia Nutrición, la empresa que por más de 14 años se ha dedicado a la promoción de hábitos saludables de las personas y las empresas. Mercedes, pues sin más, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Consejo. Estamos encantados de que puedas compartir con nosotros y brindarnos mucha información para nuestros programas de salud y bienestar. Muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias al Consejo por invitarme. Creo que faltó dentro de la historia que acabas de mencionar, es que también estoy con el Consejo desde que se inició con el Consejo. Me ha tocado ver como toda la evolución del Consejo y pues fue muy a la par de cuando yo inicié con Ingenia Nutrición, ¿no? Entonces, me alegra muchísimo esta invitación porque, como bien lo mencionábamos, Celia, ya llevamos mucho tiempo sin escuchar temas nutricionales, dada la relevancia que está teniendo hoy en día el tema emocional. Sabemos que el bienestar no es una cosa aislada de la otra, sino es empezar a encontrar la manera de cómo integrar todos estos elementos en las personas y en la cultura empresarial. Entonces, me alegra mucho estar aquí. Espero que el día de hoy se puedan llevar información que les sea funcional para sus programas de bienestar. Como bien lo dijo Celia, para quien inicia, para quien ya tiene un programa más robusto, pues siempre es bueno refrescar algunas ideas, ¿no? Entonces, voy a compartir aquí mi presentación. Y el tema elegido, ¿no? O sea, cuando platiqué con Celia sobre esta sesión, pues era como retomar esta parte de las estrategias. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hablar de estrategias alternativas, ¿no? Intervención nutricional, y ahorita vamos a ver varios conceptos. Estamos viviendo un momento en términos, o sea, en el mundo de la nutrición, algo complejos, porque hay demasiada información allá afuera, demasiadas modas, demasiadas tendencias, mucha gente que se vuelve experta en nutrición sin tener las bases científicas de la nutrición. Y creo que hoy nos topamos con un mundo de pacientes confundidos, algunos con ganas de hacer cambios, pero en el ritmo de vida pues agarran lo primero que se acomoda a su forma y empezamos a ver que el querer comer bien también puede estar enfermando a ciertas personas, ¿no? Y enfermándolas a nivel emocional y físico. Entonces, hablar de alternativas en la nutrición, o sea, tenemos que ver a la nutrición como un proceso, como algo que envuelve a la persona en muchos sentidos y ese es como el principal mensaje que de aquí quiero que se lleve, ¿no? Para esto, retomé un poquito cuando empecé a hacer esta presentación, un ejercicio que hice justo en el 2019, unos mesecitos antes de irnos a pandemia. Me acuerdo que yo estaba trabajando con una coach para empezar a renovar varios de mis servicios, ¿no? Y entonces esta coach me pidió que hiciera como una línea del tiempo. Y a cada año en el que yo estuve trabajando con Ingenia Nutrición en las empresas, les diera un nombre con una palabra.
Y entonces generé esta línea del tiempo y me pareció muy interesante compartirla el día de hoy, porque creo que sí, Ingenia Nutrición ha sido pionera en bienestar nutricional dentro de las empresas, y entonces podría decir que es mucho la historia de lo que ha surgido a nivel nutricional dentro de las empresas, ¿no? Yo empecé en el 2009 y realmente como un experimento, ¿no? Yo venía saliendo, yo trabajaba en la industria farmacéutica, venía de un club de diabetes. Me descubrí ahí que me encantaba trabajar con grupos, ¿no? Yo estudié en una escuela súper clínica, ¿no? Fisiología, anatomía y demás. Y el trabajo con grupos, el trabajo creativo, el trabajo educativo, y dije, ¿cómo hago lo que hacía ahí en una manera ya particular? Y entonces empezó como un experimento en abril del 2009, y de ahí fuimos viendo cómo cada año esto empezó a mejorar, ¿no? Y no era un experimento, sino era una realidad. Entonces, tuvimos un año para conocer, en eso, como en el momento en que ya empezó a despegar este tema de sí llevar nutrición a la empresa, empieza el boom de la, me acuerdo aquella, en Sanut, en donde empezaron ya estas cifras tremendas de 7 de cada 10 mexicanos presenta sobrepeso y obesidad. Tenemos que hacer algo para frenar esta epidemia que estaba sucediendo y que aún sigue vigente. Entonces las noticias ayudaban para que el tema nutricional fuera algo importante, y por lo tanto yo sí veo que a partir del 2012 estos programas de nutrición en empresas empiezan a tener un crecimiento muy, muy importante, ¿no? Se consolidan, abundante. ¿Y qué pasó en este periodo? Y lo señalo aquí del 2012 al 2016. Las empresas querían un programa de bienestar, pero cuando veías los pilares del programa, nutrición ocupaba el 90% de su programa, ¿no? El otro 10 tal vez era la parte física, algunas clases, ¿no? O sea, como cuestiones de acondicionamiento. Entonces, durante este tiempo, la nutrición fue protagonista no solo en las empresas, sino también la demanda de nutrición en el hogar, ¿no? Las personas como que empezaron a ver un interés por esto. ¿A qué me topo con estos años que aquí les llamo abundancia, cima, pero de pronto estábamos saturados porque todo el mundo estaba interesado que su programa de salud fuera a base de nutrición? ¿Qué nos topamos? Que el mensaje central estaba relacionado al sobrepeso y la obesidad, ¿no? En realidad es, ten un servicio de nutrición para combatir el sobrepeso y la obesidad. Y hoy en día seguimos viendo con esos ojos y esas ideas al programa de nutrición, y en realidad la nutrición tiene muchos otros sentidos, ¿no? De pronto cuando tenemos programas de nutrición y tienes tu consulta con la nutrióloga y no incluye plan de alimentación, ¿cómo voy a ir al nutriólogo sin una dieta, no? ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que trabajar dentro de la nutrición. Entonces, sí, esta parte de asociar única y exclusivamente a la nutrición con el control de peso, y con esto, no, yo no soy una nutrióloga que maneje objetivos fuera del peso, o sea, sí me gusta con ciertos pacientes, pero hay otros pacientes que ahorita están en un momento en que podemos trabajar en otro rubro para engancharlos con el tema. Ha hecho que la gente diga, pues es que si no bajo de peso, entonces no tiene ningún sentido seguir en esto, ¿no? Es que ya hice de todo, ya hice la dieta milagro, la dieta de la luna, la de la sopa, y no bajo de peso. Entonces, dejo de hacer las cosas. Así que durante todo este periodo, ¿no? Se los pinto como fue muy bueno en el sentido que acercó el servicio a las empresas, y sí pienso que fue quien abrió fuertemente la necesidad de un programa de bienestar dentro de los corporativos, ¿no? Así que en el 2017, para mí, ¿no? Ingenia Nutrición, Mercedes, veo que wellness ya es una realidad en las empresas. ¿Por qué? Porque ya empiezo a ver que las empresas tienen un presupuesto destinado para ello, porque los años anteriores, en la gran mayoría de las empresas, el colaborador pagaba el servicio, ¿no? La empresa daba como la facilidad de estar ahí, pero el colaborador lo pagaba.
empieza a ver ya como un presupuesto, por eso le llamo a ese 2017 como wellness, ya es una realidad. Entonces la demanda, la exigencia empieza a ser distinta porque yo ya no solamente tengo métricas individuales, sino también tengo que empezar a dar resultados grupales, ¿no? Entonces viene este 2018-19 en donde tenemos que renovarnos, ¿no? Es decir, ya tuvimos este gran boom de nutrición, este acercamiento a las personas, pero ahora también tiene que haber un beneficio específico para la empresa, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a revolucionar los servicios y demás, y en eso nos llegó la pandemia. Y con la pandemia, una fuerte necesidad de bienestar emocional también. Y entonces hoy, hoy veo a la nutrición y estos servicios como, así se escucha muy, muy feo, pero es como un mal necesario, en donde dicen, es que la gente que tiene que comer mejor. Yo veo los triglicéridos, las circunferencias de cintura, la energía, la inflamación, el grado de agotamiento de las personas, y en realidad han dejado de visualizar que la nutrición podría estar entrando en este bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue viendo con ojos de sobrepeso y obesidad y realmente tiene un sinfín de beneficios dentro del programa de salud. Entonces, estos beneficios se los quiero platicar y no con evidencias científicas, sino con cuestiones o con datos que nos han dado los pacientes a través de nuestros distintos programas de nutrición. Entonces, esta es una pequeña historia de Ingenia Nutrición con breves palabras en cómo hemos evolucionado a integrar el pilar de nutrición, que ya lo integraron como al bienestar físico, en donde incluimos nutrición, activación física, ¿no? Están en conjunto, en donde podemos ver que tenemos que empezar a buscar que estos programas también evolucionen conforme han evolucionado las necesidades de las personas y de las empresas. Necesitamos empezar a visualizar de qué forma volverlo a ser atractivo, ¿no? Cómo regresar a ese 2012 en donde la palabra sobrepeso y obesidad te daba un enganche y decías, de aquí soy y le entro. ¿Cómo volver a enganchar a las personas para decirles, comer puede ser tu mejor medicina preventiva, ¿no? Y comer bien, por supuesto. Entonces, bueno, un poquito de todo eso les quiero platicar, el cómo vamos a ir evolucionando, cómo las personas nos han exigido, ¿no? Cosas distintas, y es en lo que nosotros trabajamos constantemente, en poder llegar a más personas y que realmente el trabajo que se haga con las personas sean cosas sostenibles, ¿no? Yo siempre les digo a los clientes con los que trabajo, prefiero que trabajemos a lo mejor con una población más pequeñita, pero que esa pequeñita porción haga cambios que sean sostenibles a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque por perder kilos nada más y cumplir un gran número, pues podemos hacer muchas cosas, y por ahí nos hemos encontrado algunos colegas que hasta dan medicamentos, ¿no? O sea, que generan muchas cosas con tal de lograr ese número y realmente no hacemos un bien dentro de las personas. Entonces, algunas evidencias que yo les quiero compartir de cómo hemos trabajado estos últimos años, y creo que la pandemia a nosotros nos enseñó muchísimo eso. Como teníamos a la gente en casa, no se podía empezar. Entonces, ¿cómo le enseño? Y muy poca gente tenía la escuela en casa. ¿Cómo le enseñas a la gente a visualizar que lo que está haciendo tiene un resultado tangible? Porque nos cuesta trabajo ver eso fuera de un número, ¿no? O sea, desde chiquitos estamos acostumbrados a ser calificados con números. Entonces, quiero ver algo que no sea un número para saber que estoy yendo bien. Entonces, bueno, aquí traté de ser muy resumida, tengo muchísimos datos de estos y un poquito lo que quiero que vean aquí es cómo podemos empezar a enseñarle a las personas que comer mejor, hacer elecciones diferentes en lo que comemos día a día, pues te puede llevar a un sinfín de beneficios. Por ejemplo, en este grupo es un reto que trabajamos, es un reto que dura 12 semanas, y durante 12 semanas, mucho del trabajo del nutriólogo es hacerle ver al paciente que hay un cambio más allá del peso. Entonces, hacemos cuestionarios aquí en WhatsApp,
hacemos en las consultas, les hacemos una serie de estrategias que más adelante van a ver fotos, y entonces empiezas a preguntarle, ¿no? Y si ustedes se fijan en esta lista, no mencionamos el tema del peso, porque queremos empezar a darle este giro, ¿no? Entonces, ¿qué cambio ves a la mitad del programa, a 6 semanas de haber estado en una estrategia algo intensiva en relación a la nutrición? Pues quién se siente menos inflamado, quién duerme mejor, hay quien tiene más energía, hay quien tiene mejor condición física. El tema del estreñimiento, ¿no? O digestión, malestares digestivos en general se mejoran. La gente se siente con más atención y concentración, están más tranquilos, ¿no? Y hay explicación para todo esto que se acaba de decir, pero creo que me voy a quedar nada más con lo que dice la persona, ¿no? Es tan bonito, tuve hace poquito un paciente que me decía, Mercedes, hace mucho tiempo no dormía como estoy durmiendo ahorita, estoy muy emocionado, ¿no? Entonces, ¿y qué implica? Es un señor que vive en turno nocturno, ¿no? Trabaja, o sea, su jornada laboral es en turno nocturno. Entonces, entre el desfase de horarios y sus hábitos de alimentación, pues prácticamente vivía en vigilia. Entonces, cuando te empiezas a topar con estas condiciones en las personas, y de verdad ni siquiera hacen cambios tan extremos, ¿no? Algunos solo empiezan a tomar más agua, otros salen a dar vueltas a la manzana, otros comen más verdura en su desayuno, otros desayunan al menos, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo y enseñándole a las personas esto que su cuerpo siente. No es un número, pero el cuerpo lo siente y solo ellos no lo pueden expresar a través de distintos cuestionarios. Esto es otro grupo que nos dan una retro al final del programa, ¿no? Y entonces ellos te dicen, estaba incrédulo de lograrlo y lo logré, superé mi meta, ¿no? Entonces esta parte también es muy fuerte al inicio, es decir, tienes que romper tus ideas, ¿no? Aquí hay muchas cosas que te limitan, ideas desde es que ese alimento no me gusta, es que ese alimento no lo sé preparar, y entonces ponerles metas desde sus habilidades culinarias, ¿no? Ya no tomo medicamento para la gastritis y colitis, por ahí es muy común escuchar a los pacientes que te dicen, ya duermo acostado, ya no tengo que estar sentado por el reflujo que generaba mi gastritis. Hay quien ha hecho muchísimas dietas a lo largo de su vida, y en el momento en que los vas guiando, les vas orientando con lo que ellos tienen en casa, con los que ellos tienen en su lugar de trabajo, con ciertas modificaciones, pues van aprendiendo y encuentra cada uno su propia estrategia, ¿no? Entonces, aquí, como les dije, les puedo poner muchas evidencias. Lo que sí quiero que vean, y sobre todo en el cuestionario de color verde, es que hoy en día tenemos que empezar a enseñar a la gente que visualice que el comer bien va relacionado a muchas situaciones o muchas sensaciones corporales que la gente ya como que dice, pues ya es normal vivir inflamado, ¿no? Ya es normal vivir cansado. Pero cuando cambian tantito eso y ven que no es normal y que hay una forma mejor de sentirse, pues es un gancho bien bonito y a ellos les cae el 20 que ciertos cambios básicos, que los vamos a resumir al final de la presentación, pueden hacerlos sentir mejor todos los días. Requiere paciencia, sí, requiere disposición de todos también, y requiere tiempo, cosa que hoy en día pues es un factor que nos juega bastante en contra. Entonces, para entender qué hacemos con la gente, qué alternativas para atender a la gente en temas nutricionales, quiero presentarles aquí un par de conceptos importantes a comprender. El primero de ellos es que entendamos la diferencia entre alimentación y nutrición. ¿Y para qué entender la diferencia? Porque esto nos abre la gama de alternativas, ¿no? Es decir, puedo hacer estrategias que intervengan en la alimentación, en este proceso voluntario y consciente de sentarme a comer y llevarme comida a la boca y bebidas. Y también puedo hacer estrategias que intervengan en el proceso de nutrición, ¿no? Y entonces ahorita vamos a conocer un poquito de los dos. Entonces, de esta manera vamos abriendo todas nuestras posibilidades. Alimentarnos. Alimentarnos es este proceso que le destino un tiempo, que me llevo de manera voluntaria y consciente comida y bebidas a la boca.
Y no solamente es el hecho de sentarnos a comer, ¿no? El proceso de alimentación empieza desde la elección de lo que vamos a comer. Y aquí es donde influyen un sinfín de elementos: la educación, la cultura, los recursos económicos, la disponibilidad de los alimentos. Entonces, esta parte, ¿no? Para todos aquellos que hacen webinars, para todos aquellos que mandan un comunicado con los 10 consejos para comer mejor, todo eso influye en esta primera etapa de la alimentación. Muchas veces ya los programas culturales también están dentro del programa de bienestar, y porque es muy importante contemplar, ¿no? Ahorita estamos trabajando nosotros con un grupo que es una empresa mexicana, pero que tiene oficinas en Sudamérica, ¿no? En 4 países. Entonces tenemos que adaptar nuestro programa a la cultura de allá. Y uno pensaría, ¿no? Hablan español, en todos los lugares conocen los frijoles, podríamos, pero al final hay muchísimas cosas que hemos tenido que adaptar para que la gente comprenda la estrategia y pues en realidad pueda ir llevando a cabo los cambios, ¿no? Para esto, pues lo más adecuado fue unirnos con una nutrióloga que conociera la cultura mexicana, la argentina, por ejemplo, y entonces como tropicalizar la información para lograr este proyecto. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para influir, perdón, en las personas, en la elección, en una elección distinta, es algo bueno, probablemente que requiere más tiempo, más difícil de medir, por supuesto, pero que también interviene en este proceso y en un programa de nutrición. La preparación, pues bueno, ¿no? Aquí tenemos a quien le gusta cocinar, hay quien compra en la calle, hay quien tiene comedor en la empresa. Entonces, también influir en la preparación de los alimentos es una muy buena manera de hacer un programa de nutrición. A mí, de hecho, creo que esta es la parte que más me gusta, porque ahí la gente se ha alejado muchísimo del concepto de preparar la comida, ¿no? O sea, la comida rápida, la comida económica, como que ya cada vez tenemos menos tiempo para cocinar. Entonces, cuando tú logras que una persona regrese a su cocina, aunque sea hacer pollo asado, no importa, ganas mucho, porque empieza a tomar el control desde una etapa mucho más temprana en cuestión de la comida. Aquí también hay muchas estrategias para a lo mejor influir en el comedor de personal, ¿no? Y bueno, es una parte muy práctica, ¿no? No es tan teórica. Se te requiere también que te guste cocinar, pero al final del día es algo en donde tú empiezas a practicar, ¿no? Este es como el entrenamiento para los deportistas, es decir, ay, pues mira, me salió mal esto, a ver, lo tengo que volver a hacer, ¿no? Y entonces, hasta que no me sale una receta como me gustaría, pues ya la empiezo a disfrutar como se debe, ¿no? Entonces, la preparación es parte del proceso de alimentarnos y también podemos influir aquí. Y por último es la ingestión, que esta es a veces ya la parte más compleja, que implica el enseñarle a las personas a servirse la cantidad adecuada, la combinación correcta, ¿no? O sea, que ya empieza a depender casi al 100% del individuo el cambiar la ingestión de los alimentos, ¿no? Y bebidas. Oye, por ahí traigo una foto de una consultoría que hicimos, un comedor de personal, en donde empezamos a tomar fotos era un comedor donde tenían un sinfín de opciones, ¿no? O sea, se podían servir muchísimas cosas las personas. Y entonces empiezas a tomar las fotos de las charolas y te das cuenta, pues, que las personas comen el triple de lo que comerían en su casa probablemente. Entonces, cuando haces el análisis de la ingestión, dices, bueno, pues aquí el que tendría que hacer un cambio ya es el comensal, no como tal el comedor. ¿Por qué? Porque él tiene que empezar a decir, ok, ya no como arroz, pero me como la tortilla, ¿no? Y entonces es influir ya en esta conducta alimentaria, ¿no? Que a veces, como les digo, no es la más fácil,
Pero si llegamos hasta este punto, es como el tercer escaloncito, pues las personas empiezan a hacerse responsables ya de este concepto. Entonces, alimentarnos, recuérdense, es un proceso voluntario, es una conducta y que empieza desde la elección, preparación y la ingestión de los alimentos. Y después tenemos el concepto de nutrición, que ya aquí es un proceso involuntario, ¿no? Nadie está consciente de que se está haciendo una digestión, que estoy segregando ácidos gástricos o que mi páncreas está produciendo ciertas enzimas. Es algo súper involuntario. El proceso de absorción y el proceso de metabolismo, ¿no? Esta palabra tan usada, el metabolismo no es más que la transformación de lo que como en energía o en lo que se tenga que transformar. Entonces, este ya es un proceso más involuntario, probablemente también es fácil de medir porque aquí me tomo unos bioquímicos, una química, una biometría y veo cómo están mis niveles, veo cómo está, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de digestión, pues cómo está la consistencia de mis evacuaciones, qué tanto me distiendo o no después de comer. Entonces, lo podemos visualizar, sí, pero es un proceso que también se ha ido alterando, no es visible, y que también tenemos mucho por hacer aquí, ¿no? Aquí sí ya es hablar de una asesoría mucho más individualizada, más personalizada, ir conociendo la historia de las personas, entonces para poderle dar recomendaciones muy puntuales, es decir, pues si tengo una persona que lleva 4 dietas distintas, entre ellas ya se alternaron unos medicamentos para perder peso, ¿no? Se inyectaron otras cuantas, y entonces pues tenemos un metabolismo súper trastornado que va a requerir ir trabajando poquito a poquito. Absorción, ¿no? Pues hoy los niveles de estrés, el poco consumo de agua simple, entonces vamos viendo que se van afectando. Entonces tenemos en este proceso, para que vean hasta dónde podemos llegar, ¿no? Tan general como la elección de influir en la elección de alimentos o tan particular como reajustar o reacomodar el metabolismo de las personas. No existe la dieta de, ¿cómo se llama este libro? La dieta del metabolismo rápido o acelerado, ¿no? O sea, en realidad cada persona tiene un historial distinto y ese es en el que tenemos que empezar a fijarnos, y ya es de una manera individual. Entonces, ya me voy a ir más rápido. Para mí era muy importante que quedara como muy claro estos dos conceptos porque ampliamos la perspectiva de cómo podemos influir en las personas. Entonces, tenemos intervención nutricional y orientación alimentaria, ¿no? Son dos conceptos y de acuerdo a lo que ahorita platicamos, no me voy a detener mucho en su definición, lo único es, y lo que quiero que veamos, es que la orientación alimentaria tendrían que estar al revés, no sé por qué los puse así. La orientación alimentaria nos lleva a una prevención primaria, es decir, a prevenir la enfermedad. Va dirigida a las personas sanas, va a las personas que trabajan, ¿no? Está guiada o orientada a través de la norma 043, es grupal, se habla de recomendaciones, aquí ya no hablo de necesidades específicas, ¿no? Entonces, podemos hacer orientación alimentaria y de hecho yo pensaría que un programa de nutrición corporativo tendría que ir muy enfocado a la orientación alimentaria, en donde lo que buscamos es ayudarles a las personas a elegir mejores alimentos y crear hábitos de alimentación saludable, ¿no? Entonces, este es el proceso de orientación alimentaria. Aquí es donde podemos llegar a muchas personas y hoy con la tecnología que nos enseñó la pandemia, pues con mayor razón. Y tenemos ya la intervención nutricional, que es el título, pero me hubiera encantado ponerlo así larguísimo, sin embargo iba a ser un poco confuso, en donde ya la intervención nutricional hablamos de prevención secundaria o terciaria, es decir, la secundaria es, ya tengo una enfermedad, ya tengo diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito tener hábitos o ciertas intervenciones para no tener complicaciones.
Entonces ya hay como algo mucho más dirigido, es algo más individual, es una intervención mucho más controlada, ¿no? Entonces queremos prevenir o reducir la malnutrición y complicaciones causadas tanto por deficiencias como por excesos, ¿no? Que hoy es un tema ahí en el que nos topamos. Y tenemos la prevención terciaria, que ya es cuando que casi no lo vamos a ver en las oficinas, que es cuando ya tenemos a una persona complicada, y bueno, decir como cuidados paliativos para que la pase mejor. Entonces, realmente vemos que tenemos una amplia gama de opciones y que está bien dar webinars, ¿no? Y está bien dar hojitas de recomendaciones generales, tienen una pretensión distinta. Yo no pretendería que las personas pierdan peso por escucharme una hora y que nunca más me vuelvan a ver, pero sí puedo pretender que las personas tomen más agua o coman más frutas y verduras por escuchar una plática en repetidas ocasiones, ¿no? De acuerdo al tema que se dé. ¿Y por qué en el lugar de trabajo? Por supuesto que ya la OMS declaró que se debe trabajar en temas nutricionales o dietéticos en el lugar de trabajo, ya que las personas pasan 2/3 horas de su vigilia ahí, ¿no? Entonces, qué bonito que esta parte preventiva pueda ser en este espacio, en donde yo siempre he dicho, es como el kinder en los niños, ¿no? No sé, para los que son papás, que dicen, es que mi hijo esto nunca lo hace en la casa, y vas a la clase muestra y hace lo mismo que todos sus compañeros y tú te sorprendes. Pasa lo mismo en la oficina, ¿no? Quiero que las personas empiecen a comer más fruta a media mañana, y entonces, pues, si uno lleva su fruta, me acuerdo que tenía una empresa en donde tuvimos un programa y estaba una super líder que siempre a las 11 de la mañana empezaba, es hora de la colación, es hora de la colación, y pasaba lugar por lugar a ver que todos estuvieran comiendo colación. No inspeccionaba qué, pero empiezan entonces como a decir, mira, entonces empiezan a hacer culturas y conductas que se comparten en el lugar de trabajo, y que aparte el que está sentado junto a mí tiene el mismo estrés, el mismo ritmo y los mismos, o sea, como mucho, se comparten muchas cosas en el estilo de vida, ¿no? Entonces, el lugar de trabajo es un lugar muy bonito para trabajar en hábitos de alimentación. Hay una amplia oferta de alimentos, entonces aquí es donde podemos trabajar mucho con ello. Además, pues los posibles problemas de los trabajadores, en muchos se influyen los hábitos de alimentación, ¿no? Los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, las enfermedades transmisibles, que son las de moda el día de hoy, y las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, tenemos un nicho muy bonito para trabajar con gente dispuesta, con gente, como digo, ahí ya no importa si es el presidente o es la persona que está en el primer lugar del piso, realmente todos son personas, todos comen, todos tienen un proceso de absorción, metabolismo y digestión, el cual podemos trabajar de la misma manera. Entonces, aquí, pues ya para concluir estos conceptos, ¿no? ¿A qué población vamos dirigidos? Sí, me acuerdo que siempre cuando trabajas con los coachings te dicen, es que, ¿cuál es tu población, no? Pues sí, tu población, como digo, la expectativa. No tenemos una persona igual, ¿no? En las empresas tenemos una realidad muy diversa, altos, chaparritos, el que le gusta cocinar, al que no le gusta cocinar, el que trae un historial nutricional, y aquí me puse a pensar como muchas historias que te van contando los pacientes, ¿no? Me acuerdo una paciente la tengo como muy grabada en plena pandemia en una de las olas, que se conectó a una consulta y me dice, no, Mercedes, es que mi papá acaba de fallecer por COVID, pero falleció porque tenía una diabetes mal controlada. Entonces yo sé que soy propensa a tener diabetes y no quiero que me dé diabetes, ¿no? Entonces estaba en un estado de estrés y ella necesitaba en ese momento asegurar no tener diabetes porque lo asociaba con que le iba a ir mal en COVID. Entonces, tenemos personas así, tenemos a los extremistas que un día dicen, ya, hoy no voy a hacer nada, ya no voy a tomar nada de refresco, nada de cerveza, y me voy a dedicar a hacer deporte, ¿no? Y entonces así lo hacen. Hemos estudiado mucho, tenemos como 4 personalidades de pacientes, y vas viendo cómo todos
responden a una forma distinta. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque un programa de nutrición no puede ser estático, un programa de nutrición no puede ser igual toda la vida, no puede ser igual en enero y no puede ser igual en septiembre, porque tenemos una población muy diversa, no tenemos esta expectativa de hombre de 45 años, que va todos los días, y menos ahora, que va todos los días a trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Realmente tenemos un universo al cual ir enganchando poco a poquito, ¿no? En el ser constante, en el estar ofreciendo temas, en el estar ofreciendo estrategias, va a estar que a veces el primero ¿no? responde bien al programa. Tenemos otro grupo de resistentes que, bueno, les estás insistiendo con diferentes webinars, y hoy tenemos un grupo mucho más sustancioso. Con un cliente tenemos un programa que le llamamos Café con la Nutrióloga. El año pasado se hacía cada 15 días el café con la nutrióloga, y vas viendo, ¿no? Al principio pues se van conectando a lo mejor 50, 60 personas. Hoy tenemos ya cafecitos donde se conectan 160, 190 personas, ¿no? Entonces, pero hemos sido constantes y ahí estamos cada martes, cada 15 días, porque la gente va entendiendo que no todo es deja de comer, sino es edúcate en, oye, tienes un refri lleno de yogurt, elige la opción A, B o C en vez de las otras 10, ¿no? Entonces es como ir educando a la persona y pensando que tenemos una población muy diversa allá afuera. ¿Cómo vamos midiendo? Mucho depende del programa, no todos los programas los podemos medir igual. Podemos medir a través del conocimiento, qué tanto las personas van conociendo pues nuevas marcas, nuevas habilidades, nuevas sensaciones corporales, ¿no? Podemos medir también el cambio de comportamiento, y ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos, a través de la exploración física, a través de la antropometría, que es la manera en que le llamamos a la medición de peso, estatura, composición composición corporal en general, y los bioquímicos, ¿no? Excelentes indicadores metabólicos que son el colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico como básicos. Entonces, tenemos diferentes formas de medirlo. Aquí les puse algunos ejemplos. Nosotros tenemos un reto a través de una aplicación en donde la gente tiene como, le llamo yo, una radiografía inicial con semáforo, ¿no? En donde vemos cómo está su consumo de azúcar, de agua simple, de pan y galletas, de ejercicio, frutas y verduras. En rojo se marca aquellos que requieren una atención urgente, y en amarillo aquellos que ya hacen algo pero lo pueden perfeccionar, ¿no? Entonces trabajamos con ellos a través de muchas dinámicas, pues vamos actualizándonos cada año. Es una aplicación móvil que tenemos, que tiene un trabajo muy fuerte también con un equipo de nutriólogas. Y al finalizar el programa, ellos ven su radiografía, cómo van cambiando, ¿no? Aquellos que eran rojos, este rojo tuvo que pasar por amarillo y luego por verde, ¿no? Los retos rojos nada más que se convirtieron en amarillo solamente tuvieron un proceso de transformación. Y vemos cómo las personas van midiendo sus retos o sus hábitos, porque son hábitos, cómo los van midiendo a través de colores, y cómo esta radiografía, que al principio era muy roja, amarilla, ahora es amarilla y empieza a tener tendencias verdes, ¿no? Entonces, la gente se va dando cuenta, y a mí lo que me gusta mucho de este programa es como dicen, es que ya me di cuenta, el otro día uno me decía, es que ya me di cuenta que si no tomo agua estoy muy nervioso todo el día, entonces ya mi solución es tomar agua, ¿no? Entonces qué bonito que ellos mismos empiecen a darle respuesta a estos hábitos que van cambiando. Podemos pesarlos, medirlos, ¿no? Bueno, pues aquí es con báscula, con cinta métrica, tenemos el inicio y el final. No me gusta compartir mucho fotos porque por respeto a la gente, por eso nada más pongo como datos, pero el punto aquí es, sí podemos medirlo de esta manera, que es esta parte del pasado que les decía que nos quedamos, y nosotros lo seguimos haciendo porque la gente también lo necesita ver, y hay para quienes sí es muy importante llevar estos cambios, ¿no? Entonces la gente va midiendo y va valorando qué tanto se va acercando, también hablarles de la importancia de la circunferencia de cintura, el porcentaje de grasa, ¿no? Hoy en día es mucho más importante hablarles de la cantidad o de la calidad del tejido graso que acumulamos, más que decir, oye, pesas 95 o pesas 89.
¿no? Es decir, ok, tienes tejido graso, este tejido graso produce ciertas hormonas que te hacen comer más, que te sienten cansado, que te sientes ansioso, que hacen que tu glucosa no esté trabajando como se debe. ¿No? Entonces, enfoquémonos a perder grasa, ¿no? Y entonces va a haber estrategias específicas para ello. En esos años mozos en donde teníamos, ¿cómo se llama? Donde el programa era 100% nutricional, tuvimos un grupo en donde se trabajó muy fuerte, fue padrísimo porque eran muchos ingenieros, donde llegamos, dijimos, nos presentamos con ellos y me dijeron, no, nosotros comemos aquí afuera de la oficina puros tacos y tortas, ¿no? Y torta de milanesa y la torta cubana. Y entonces fue romper con un chorro de hábitos que tenían ellos. Y no saben la transformación del comportamiento de todo el grupo, ¿no? Tanta fue la transformación que vean esto, ¿no? Al inicio, el porcentaje de personas con obesidad y con sobrepeso, pues no había nadie con un peso saludable, con un índice de masa corporal saludable. Y vemos ya al final del programa, son 12 semanas de trabajo, cómo redujeron estos números, ¿no? La obesidad prácticamente llegó a una cifra bien bajita. Ganamos más porcentaje aquí porque obviamente en 12 semanas no pretendo que alguien en obesidad se vaya a peso saludable, pero sí bajó un escaloncito de riesgo, ¿no? Y entonces, como vemos, fueron personas que estuvieron trabajando, hicieron un súper equipo. Ahí, por ejemplo, ellos se dijeron, ok, no vamos a ir a comer, pero tampoco vamos a cocinar mucho. Entonces, se dividieron y cada día de la semana le tocaba llevar la comida a uno, ¿no? Entonces, ya yo cocino los lunes, tú los martes, tú los miércoles. Y entonces comían bien toda la semana, pero solo cocinaban un día. Entonces, aquí vamos viendo cómo sí hay transformación, cómo podemos medirlo muy numérico, cómo podemos medirlo a nivel colores, ¿no? Semáforo, la gente está como muy acostumbrada a esta parte de los colores del semáforo. Aquí otros ejercicios que hacíamos de orientación alimentaria. Diseñamos unos personajes que son los órganos, ¿no? Teníamos al intestino, a los riñones, al hígado, al estómago, al corazón y al cerebro. Y entonces andaban estos personajes por toda la oficina, como que se les asignaban a las personas. Y entonces ellos los tenían que cuidar como si fueran de ellos y decir, ¿qué estás haciendo tú para cuidar al intestino? ¿Qué estás haciendo tú para cuidar al riñón o para cuidar al corazón? Y entonces la idea es que las personas compartieran fotografías, hiciera un álbum, decir, entonces empiezo a asociar que el consumo de frutas está relacionada a cuidar al intestino. El consumo de sodio en los alimentos está asociado a cuidar al riñón, ¿no? El hacer ejercicio está relacionado al corazón. Y bueno, hay muchas formas de cuidar cada órgano y entonces había todo un instructivo y una campaña para ello, ¿no? Entonces, aquí es lo bonito el decir, la gente empieza a vivir el cuidar la comida o lo que comemos para cuidar algo que no vemos, pero aquí sí lo tengo tangible. A la gente le hacíamos cargar los kilos que perdía, se los hacíamos cargar en kilos de mantecas, como para decirles, a ver, ahora tu sistema musculoesquelético, ¿no? Ve lo que le quitaste, ¿no? Pues con razón me dolía la espalda. Y entonces la gente empieza a asociar de verdad muchos cambios, a través de pequeñas acciones, algo muy gráfico. Aquí pues prácticamente las métricas no son numéricas, las métricas son fotográficas, ¿no? Son evidencias de que estoy orientando a las personas, pero créanme que aquí esta persona que mostró que menos sal, más vida, hizo su letrerito, lo puso para tomarse la foto, no lo hizo sola, ¿no? Hay más personas que empiezan a contagiarse de estos mensajes y entonces el lugar de trabajo se vuelve un momento especial para hacer orientación alimentaria. Tipos de intervención, ya les platiqué un poco la forma en que se mide, hay muchas maneras, pero aquí ya las intervenciones en específico, pues son programas de educación y cambio de comportamiento, intervención en la oferta de alimentos, intervención nutricional y una intervención combinada con todos estos elementos, ¿no? La educación y el cambio de comportamiento, pues aquí tenemos webinars, talleres, el café, como les platicaba, el cafecito con la nutrióloga, que es un esquema como un poquito más informal y poderles resolver. Créanme que ha habido cafés que nos hacen 200 preguntas y ahí estás contestándolas. La campaña de comunicación interna, ¿no? Esto es muy valioso, en donde decir, bueno, ya tiene un nombre mi campaña. Por ejemplo, aquí no me tocó trabajar, pero fue una empresa que conocí
en donde tenían un programa de nutrición que le llamaban 3-2-1. Era 3 comidas al día, 2 litros de agua al día y el uno no me acuerdo qué era, pero era así como tu campaña de comunicación interna y todo el mundo estaba metido en eso, ¿no? Entonces, lo repites y entonces la gente pues va entendiendo estos 3 mensajes. Los Organitoys, que es esta campaña de los organitos que hicimos, las degustaciones saludables, a mí me encanta esta parte porque llevamos a la oficina como productos que, no, en su momento las tortillas de nopal, me acuerdo que decía, ¿cómo tortillas de nopal? Saben horrible, ¿cómo? No, pues la tortilla, que es el alimento icónico de México. Entonces la gente empieza a probar cosas distintas y se van con la idea de, mira, esto no sabe tan mal. Me acuerdo, nos pasó mucho con los totopos, ¿no? Totopos fritos contra totopos horneados, como que le tenían mucha resistencia y cuando los prueban dicen, ah, mira, no está tan mal, se me hace que sí los voy a comprar. Entonces puedes hacer muchas actividades que lo que buscan es educar y cambiar un poco el comportamiento de esta primera parte de todo el esquema, que es la elección de los alimentos. Tiene cosas muy importantes, es masivo, es muy creativo, aquí se puede hacer de todo un poco con las personas, incluye a todos los estilos de pacientes, ¿no? Al muy estricto, al que todavía está incrédulo o al que está como en ese proceso de entender qué es lo que tiene que hacer. Es difícil de medir a corto tiempo, sí, pero si tenemos un programa bien estructurado, con constancia y demás, créanme que hay muchos mensajes que las personas van guardando en su inconsciente y que poco a poco pueden ir llevando e implementando en su vida. 1 hora de actividad física, así es, Narda. Entonces, bueno, pues por aquí vamos a esta parte, ¿no? Son ideas, temas hay 1,000,000, pero vuelvo a lo mismo, es algo que se tiene que ser tan constante, no tan repetitivo como recuerdan, como el entrenamiento para la condición física, necesitamos un entrenamiento para generar hábitos, ¿no? Y entonces nada como la educación constante y estar informando a la gente. Luego, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Teníamos aquí como la comunicación del intestino, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Quién soy? ¿Qué puedes hacer por mí? Y entonces, pues es entender para todos aquellos que sufren de inflamación, ¿qué puedes hacer por tu intestino? Tuvimos este programa de orientación alimentaria en la charola del comedor, en donde no hicimos cambios en el comedor, pero se les hizo como el plato del bien comer, lo convertimos en una charola y se les fue orientando a las personas en cómo mejorar su elección de alimentos, ¿no? Por acá tenemos una degustación, esta vez fueron de smoothies, en donde hicimos unas combinaciones donde la gente generalmente no se atreve a hacer, y entonces pues lo prueban y se dan cuenta que les gusta, ¿no? Y demás. Entonces, esta parte para mí es la parte más creativa, es divertida, pero requiere mucho trabajo constante, ser repetitivos y buscar por webinars, por activaciones, por mensajes, por pósters, ¿no? Todo esto es muy funcional. Después tenemos en la oferta de alimentos. Es dolorosa esta intervención, pero es muy valiosa. Ahorita les digo por qué es dolorosa. Aquí pues influye mucho el que tengas un comedor de personal, ¿no? Para todas estas empresas que sí dan el servicio de alimentos o simplemente manejan el carrito de snacks saludables, quienes tienen maquinitas dispensadoras en la oficina o convenios en lugares de comida, ¿no? Entonces, es masivo, ¿no? Aquí es fácilmente medible. Ahorita hablamos como, pues es simplemente, ¿no? Antes se usaba un garrafón de agua simple y ahora se utilizan 5. Antes se utilizaba 5 kilos de azúcar para preparar el agua y ahora se utilizan 2, ¿no? Entonces, es fácil medible en relación a comida, ¿no? Es decir, se está utilizando menos azúcar, se está usando más agua o se está consumiendo más fruta y verdura. Rompe creencias limitantes porque esta es la forma de exponer a las personas a que prueben cosas distintas, ¿no? Es decir, estos carritos de snacks saludables que a veces ya son como muy repetitivos, pero que podrían hacer podríamos ser súper estrictos en decir, ok, solo vas a ofrecer este menú, ¿no? Y entonces la gente pues al final
a veces el tenerlo ahí junto les es más fácil que salir al Oxxo y empezar a buscar y a decidir qué, ¿no? A veces les facilitamos el llevárselo al lugar y decir, ay, ya no pienso ni qué es lo que tengo que comer, sino las alternativas. El cambio es paulatino, hay mucha resistencia, ¿no? En los comedores de personal tienes que hacer los cambios súper bajitos porque si no nos exponemos también a muchas quejas del personal. Sin embargo, hay muchísimos cambios que se pueden hacer dentro del comedor, dentro de los snacks, dentro de las maquinitas, que son bastante invisibles para las personas, pero súper valiosos para la nutrición, ¿no? Recuerdo alguna vez que entramos a la cocina del comedor y veíamos cómo preparaban el arroz con 8,000 litros de aceite, ¿no? Oye, a partir de ahora solo puedes usar un litro de aceite y el resto de aceite lo vas a utilizar para otros alimentos, ¿no? Porque aparte reusaban el aceite y muchas cosas. Entonces, pues el usuario, el comensal va a seguir teniendo su arroz, pero va a tener menos aceite, ¿no? El usuario va a seguir teniendo su agua, pero con un poquito menos de azúcar, y el cambio se hace así de poquito en poquito cada semana. Entonces, hay muchas cosas que no necesariamente se tienen que anunciar, que son invisibles y poco dolorosas, por eso les llamo así, pero que hacen muchísima diferencia en los comensales, ¿no? Y pues sí, aquí está, esta intervención está muy limitada a que sí se cuente con estas prestaciones. En las maquinitas dispensadoras, nosotros, por ejemplo, ya generamos una lista de productos de la vida diaria, o sea, no ni siquiera tan artesanales, pero que son mejores opciones, ¿no? O sea, un chocolate con cajeta y cacahuates y garapiñados encima contra un chocolate macizo, ¿no? Una bolsa de papitas y unas palomitas. Entonces, pues si la máquina dispensadora tiene 5 filas, pues a lo mejor meter 3 de lo que comúnmente ya hay y 2 con productos que no les tenemos que llamar saludables porque entonces la gente lo asocia a que no sabe bien, con productos nuevos, ¿no? Las novedades o la innovación del programa. Y entonces aquí es como empezamos a trabajar también en esto. Por aquí. Por aquí, Cindy, ¿algún contacto de proveedores snacks saludables? Fíjate que no tenemos ahorita, todo es el antes y el después de la pandemia. Sigo con esto, simplemente ya las personas que estaban en esto ya no están, pero seguramente ahorita que ya todo se retomó, se reactivó mucho, vamos a empezar a encontrar a personas que también lo están haciendo como antes. Oigan, ya es muy tarde, creo. Según yo, no iba a durar tanto. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Cuando trabajamos en el comedor, entonces empezamos a ver que las charolas de las personas, pues eran muy calóricas, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso no fue quitarles opciones porque hay un contrato, hay muchas reglas que seguir, pero lo que empezamos a hacer es pues lo que no se ve es quitarle el aceite al arroz, poner postres más pequeños, ¿no? Empezar a hacer ciertos ajustes y a lo mejor bajar de 1,700 calorías por charola a 1,200 calorías, ¿no? El agua, empezamos a poner agua simple agua disponible, porque el agua simple te tenías que ir hasta la esquina del comedor, y entonces la gente empezó a ver, ¿no? Entonces este es un cuestionario que hicimos en aquella ocasión, y entonces imagínense, dicen 75% de las personas consideran que el agua simple en la mesa aumentaría su consumo. Pues simple, pongo agua simple, y entonces, y sí, en esa ocasión, nunca lo voy a olvidar, en inicio se acababa como un garrafón de 20 litros de agua al día en el comedor. Llegamos a meses en que se acababan 10 garrafones de agua por el simple hecho de tener agua disponible, agua simple o natural en la mesa, ¿no? Entonces la gente sí lo quiere, pero a veces la prisa, el estrés, como la rutina, ¿no? La misma estrategia del comedor no te permite que la gente visualice otras alternativas. El 75 comentó lo que se sirve, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar. Me acuerdo que en este comedor hicimos el anaquel de postres, pusimos el mismo postre, ni siquiera hecho con sustituto de azúcar, el mismo postre, pero era la porción normal, la porción contrato y la porción disminuida. Entonces de un postre sacábamos 3 postres. Entonces, ok, te comes tu micro postrecito y con eso tienes, ¿no? Entonces es empezar a buscar estrategias que no impliquen ni siquiera cambiar el presupuesto, pero que sí beneficien al comenzar. La intervención nutricional
pues esto ya es más individualizado, ya es poner el consultorio de nutrición, hoy en día la consulta online, ¿no? Que la pandemia nos enseñó a llevarla a cabo, ya no hablamos de recomendaciones, sino ya son recomendaciones dirigidas o individualizadas, ya hay métricas mucho más objetivas en el sentido de números, ¿no? Que eso es a veces lo que necesitamos ver para evaluar. En las anteriores podemos evaluar por participación, por uso de alimentos y demás, ¿no? ¿Qué contras tenemos en esta intervención? Pues que es más limitada, se requiere mucha disposición, ¿no? Yo le llamo, es una responsabilidad compartida, no solo del proveedor de nutrición, sino también del paciente. Entonces, aquí esto nos puede jugar mucho en contra, sin embargo, pues hay personas que ya sabemos que tienen diabetes o que tienen triglicéridos y colesterol elevadísimos, que hoy es el pan de nosotros todos los días. Y entonces, pues ya necesitamos hacer algo mucho más individual y específico, ¿no? Desafortunadamente, actualmente se enfoca en el peso, única y exclusivamente. Sin embargo, esta tendencia yo sí estoy viendo que que la pandemia nos ayudó a no tener báscula en casa, entonces empezar a visualizar otras maneras de evaluar nuestro programa de nutrición, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: consultorios masivos, consultorios particulares, consultas de una sola vez, consultas de mes con mes. Hemos tenido un sinfín de experiencias. Me encanta, tuvimos un programa que les hacíamos siempre a la mitad del programa como su mayor logro, ¿no? Y lo primero que dicen las personas es, voy a perder, mi mayor logro es haber perdido 5 kilos o 3 kilos. Y entonces decías, ¿pero qué hiciste para perder esos kilos, no? Y entonces, aquí un ejemplo, los poníamos a escribirlo en el pizarrón y dicen desayunar, ¿no? Entonces ya, eso es el logro que tuvieron, eliminar el refresco de mi vida. Entonces, eso es lo que buscamos, que la persona empiece a visualizar. Ya me voy a apurar porque yo sé que ya muchos se tienen que ir, ya vi el chat. La intervención combinada es un poco de educación, un poco de consulta individualizada. Yo siempre le digo que esto es como una consola. No podemos hacer todo igualito, ¿no? No todos nuestros, como todos nuestros lineamientos que siempre estén parejitos al mismo volumen. Va a haber meses del año en que le subo a la parte educativa, va a haber meses del año que le bajo a la educación y hago más intervención nutricional. Tenemos que ir subiendo y bajando el volumen de las actividades que podemos tener. Es ir combinando. Nosotros, este reto que trabajamos, considero yo que es una forma de tener esta intervención combinada, porque tenemos un poquito de todo, ¿no? También es algo masivo, porque le llego a la persona que todavía está lista nada más para escuchar, todavía tiene cierta negación, le llego a la persona que ya necesita una recomendación específica, a la que es visual, a la que es auditiva, ¿no? A la que es con movimiento. Entonces, esta intervención combinada al final pues sí requiere una población grande, requiere pues un presupuesto muy específico, pero también es fácil de medir en diferentes formas, ¿no? Entonces, como un poquito todo lo que hemos mostrado. ¿Requiere de mucha disposición de cambio? Sí, porque pues parte de lo que hay aquí dentro es empezar también en esta intervención más particular. Y por último, bueno, aquí les ponía un poquito del desafío, que es el reto que tenemos. Se los pongo a durar. ¿Te sientes cansado, inflamado, pesado y con dolor? Dale un sentido a tu bien comer con el desafío de hábitos. Durante el programa contarás con app móvil, nutrióloga en oficina, comunidad con compañeros de trabajo, herramientas divertidas para que aprendas mientras juegas. Participa en 10 diferentes retos. Acumula pasos y compite por estar en los primeros lugares de cada grupo. Lleva tu seguimiento juntando estrellas por cada logro. Chatea con tu nutrióloga, consulta tu expediente y guía de alimentación. Crea comunidad y compite en los diferentes marcadores. Arma tu grupo y contáctanos para ofrecerte el mejor plan para ustedes. Ya no sé si se escuchó el video porque tenía audio y no me acuerdo de haber compartido. Sí se escuchó, Mercedes. Ah, qué bueno.
Es un poquito esto, ¿no? Es todo, es jugar, aprender. Tenemos marcadores, entonces hay a quien le funciona el marcador de pasos, hay a quien le funciona el marcador de peso, hay a quien le funciona el marcador de hábitos, ¿no? Es como una forma de interactuar con las personas de distintas maneras, pero pues tenemos que estar abiertos a que no es un programa 100% de intervención individualizada, sino tiene un poquito de todo lo que acabamos de platicar. Ahí, espérenme, ya. Y ya para cerrar, ya me comí muchos minutos, pues, ¿qué es lo que buscamos al final del día? Ya hablando en términos nutricionales, ya les hablamos de la estrategia, pues prácticamente es que la gente logre esto, ¿no? Es balance energético. Hay que aprenderles a hablar a las personas ya en términos positivos, ¿no? En una modalidad positiva. Ya la gente no hace caso a estas listas de alimentos prohibidos o a todo lo que no debe de hacer, sino queremos buscar que las personas escuchen lo que sí pueden hacer para que sepan dónde, ¿no? Me acuerdo mucho con los pacientes con diabetes recién diagnosticados que llegan y te dicen, bueno, es que el doctor me dijo que no puedo comer todo esto, pero pues es lo que siempre he comido, entonces no sé qué hacer. Pues así les pasa a todas las personas, no solo a los que tienen diabetes, ¿no? Es buscar que las personas digan, pues sí, esto es lo que has comido, vamos a aprender cómo sí podrías comer esto. Hay algunas cosas que nos vamos a dar un tiempito y después veremos cómo las introducimos, pero lo más importante es, a pesar de que todo esto no puedes comer, es que logres balance energético, traducido en versión paciente, ya se verá después. Come 5 frutas y verduras al día, incluye granos integrales, disminuye el uso de grasas saturadas e hidrátate con agua, ¿no? O sea, es como el resumen de a dónde quiero llegar, así, cuál es el comportamiento del libro o teórico, es hacia allá quiero llevar a las personas. Y para eso, pues, existen las guías alimentarias, ¿no? Como su nombre dice, alimentación, o sea, están enfocados a la orientación alimentaria, no tanto a la intervención nutricional. Es para hablar en público, es para hablar de recomendaciones generales. Se acaban de actualizar estas guías. Vale la pena que las revisemos, que estemos conscientes, y esta es la base de la orientación alimentaria, ¿no? Estas guías nos ayudan a enseñarle a las personas a combinar, a elegir mejor, a ver posibilidades de lo que sí hacer, a nombrar a los alimentos como se debe, a combinar correctamente. Y estas nuevas guías que se actualizaron este año, hace un par de meses, ya se hicieron oficiales, no solamente están buscando que sean óptimas a nivel nutricional, sino que también sean sostenibles, ¿no? Con el planeta. Entonces, es decir, si empezamos a voltear a ver estos alimentos, estas combinaciones, estos productos, pues a la larga vamos a tener también un planeta más sano. Entonces, ya no me voy a detener aquí porque quiero respetar los tiempos. Les agradezco mucho a todos el que hayan estado aquí. Creo que abrí un poquito el chat, pero si ahorita quieren hacer una pregunta adicional, si quieren, por aquí, déjame contestar lo que no contesté. Claro, muchas gracias, Mercedes, por tu ponencia. Sin duda es importante regresar al origen de los programas de salud y bienestar. El pilar de nutrición, como saben y como ya lo mencionó Mercedes, es de los primeros pilares que empezamos en la implementación de programas de salud y bienestar. Entonces, ahora que está tan fuerte todo el tema de salud mental, dejamos un poco de lado este pilar. Sin embargo, es fundamental también para la salud mental la nutrición. Entonces, tomémoslo en cuenta, veamos cómo podemos cruzar estos dos programas también para que nos ayuden en estos dos pilares, ¿no? Ya Mercedes nos brindó ahorita mucha información de también cómo han evolucionado estos programas de nutrición, no enfocarlos únicamente al peso, me parece que es algo súper importante de resaltar, sino en cómo nos hace sentir el comer bien, es un punto muy importante. Yo hoy aquí revisando el chat, Mercedes, me parece que ya se dio respuesta al tema de los snacks saludables. También con gusto, Cindy, buscaremos al interno si te podemos proporcionar ayuda con este tema. Miroslava nos preguntaba sobre el tema de las charolas en el comedor, que también ya abundó Mercedes en ese tema de las charolas.
Y si tienen alguna duda adicional, con gusto nos pueden compartir sus preguntas aquí por el chat o bien hacernos llegar sus preguntas y se las hacemos llegar a Mercedes para que nos apoye a resolverlas. O bien si alguien quiere ahorita abrir micrófonos y hacer la pregunta, con gusto les tomamos un par de minutitos. O como les comento también, si gustan enviarnos sus preguntas, estamos atentos. No veo ninguna manita levantada, entonces vamos a cerrar la sesión, Mercedes, si estás de acuerdo. Agradecerte nuevamente tu participación. En caso de que tengan dudas, nos pueden contactar y los vinculamos también con Mercedes o que quieran replantear su programa de salud, su programa de nutrición. Ella nos dio muchas ideas ahorita en esta ponencia, pero si ustedes tienen alguna inquietud específica, con gusto la podemos consultar. Y pues antes de cerrar la sesión, también me gustaría darles unos breves comerciales como siempre. Recordarles que la próxima semana vamos a tener un webinar con GSK donde vamos a hablar de inmunofitness. Para la salud también se entrena. También vamos a tener con Grupo Diagnóstico Ares el webinar sobre entornos saludables, seguros y saludables que habla de este proyecto que realizó el IMSS. Entonces, los invitamos a que realicen su registro. El día de mañana vamos a enviar el boletín con las ligas actualizadas y vamos a tener también una sesión, un webinar que nos han estado solicitando muchísimo, que es un webinar sobre la norma 037, 035, 037, donde vamos a aclarar dudas. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas. Esto lo pueden realizar con una servidora directamente. Cualquier duda, inquietud que tengan sobre el NOM 037, me las pueden hacer llegar a mi correo electrónico, celiaperez@www.pcmex.com, y para considerarlas dentro de este webinar y que todos puedan tener una respuesta. Pues Mercedes, no sé si gusta cerrar con algún comentario. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Wellness Council. No, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Me alegra ver una sala bastante completa, con interés de conocer y pues dándose ideas, ¿no? Porque siempre esta parte como de innovar, llega un momento en que es un poco cansado, pero que se sientan ustedes con la confianza de que habemos personas, sabemos expertos en el tema, que podemos acompañarlos y que siempre estamos como, a pesar de que ya existen los programas muy hechos, todo se puede individualizar a las necesidades de cada empresa. Así es, Mercedes, muchas gracias. Y recordemos que aunque nuestros programas de salud y bienestar tengan 11, 12 años, 10, muchísimos años, es importante estar reestructurando, regresar a los orígenes, también involucrar a las personas. Siempre tenemos personal de nuevo ingreso, que para ellos es totalmente nuevo, porque nosotros que estamos dentro de esta industria podemos creer que en muchas empresas ya tienen estos programas, pero la realidad es que no. Entonces, involucrar a nuestro personal de nuevo ingreso, recordarles a los que tienen muchos años que siempre hay algo que mejorar y que cambiar. Entonces, el cambio constante a nuestros programas de salud y bienestar es importante para que tengamos a la gente enganchada y pues siempre con el fin de que mejoren su salud, sus hábitos y que tengamos a personas, a colaboradores más activos, más productivos, ¿no? Pues ahora sí, claro que sí, cielo, con gusto dejamos aquí, Mercedes, si nos apoyas dejando en el chat tu correo electrónico para que te puedan contactar. También en un momento te pongo mi correo electrónico. Para que nos contacten y nos hagan llegar todas sus dudas e inquietudes. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Feliz jueves y pues ya inicia el fin de semana, viernes chiquito le dicen muchas personas. Gracias, Mercedes. Les recordamos que también esta grabación la haremos llegar el día de mañana para que estén pendientes de los que no pudieron ingresar desde un inicio. Compartiremos la grabación para que revisen toda la información y cualquier duda que surja, estamos a sus órdenes. Un abrazo, que tengan excelente día. Nuevamente, muchas gracias, Mercedes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Deli, gracias a todos. Gracias.